cristal que dice ahí de 16 MHz con unos capacitores y demás que, bueno, que generan la señal de clock. En realidad el oscilador es opcional porque el Atmega 328 tiene internamente un oscilador que trabaja y ese que normalmente usamos en la simulación de Proteus. Porque en la simulación de Proteus, como mostró Víctor el otro día, y de hecho lo vamos a volver a hacer hoy otra vez, ponemos el chip y no le ponemos el cristal, no hace falta. Pero después si se fijan en las opciones, uno está seleccionando un cristal interno. Entonces esa es una de las ventajas o de las diferencias, digamos, poderosas que tiene un micro, ¿no es cierto? Que el chip tiene prácticamente todo integrado para que funcione. O sea, le doy la alimentación, le pongo un 1 en el reset y si no quiero cristal, ya arranca. El micro ya puede ejecutar instrucciones. ¿Por qué se pone un cristal? Un cristal de cuarzo. Porque es más estable, ¿no es cierto? Es más estable y permite tener mediciones de frecuencia y tiempo, después eso vamos a ver en las próximas prácticas, que sean más exactas, ¿cierto? Pero bueno, en principio uno puede poner o no. Esto sería lo mínimo que tendríamos que tener, por ejemplo, en una protoboard. O sea, imagínense, compraron el chip, ponen una protoboard, ahí están los cablecitos, el Atmega, el cristal, la resistencia R1 del reset. El botón no está puesto ahí en el dibujito porque no estaba en la imagen, pero le pueden poner el botón si quieren. Y eso es lo mínimo que uno necesita. Ahora bien, ¿cómo lo programo? Porque cuando yo lo compro, si compro el chip solo, acá hay una cuestión importante. Si compro el chip, va a venir borrado, o sea, va a venir sin nada, sin ningún programa. En cambio, si compro el Arduino Uno, el Arduino Nano, el Arduino Mega, etc., en realidad esos ya vienen grabados. Entonces ya es otra cosa, que ahora les voy a mostrar. Pero en principio, si compramos un chip cualquiera, sin grabar, en la hoja de datos del mismo fabricante, capítulo 27, me dice, hay varias maneras de cargarle un programa al micro. Paralela y serie. Y hay una tercera que ahora después también les digo cuál es, por un cable. La serie es la más usada. Y consta, ahí el fabricante muestra, consta de 3 líneas, ¿no es cierto? Una de entrada, que se llama MOSI, otra de salida, que se llama MISO, y un clock, SSK, que también necesita desde el lado de afuera. O sea que esas 3 líneas, ese conjunto de señales de control y datos, me van a permitir programar o cargar un programa la primera vez, cuando todavía está vacío el micro. Es por eso que normalmente uno ya dispone, este protocolo de programación, esta forma de programarlo ya está estandarizada, y uno dispone siempre de un conector que se llama ISP, In-Circuit Programming, o ISP, Serial Programming, que tiene 6 terminales o 10 terminales, pero si se fijan, son los terminales que se necesitan para programar de manera serie. El VCC, el ground, el MISO, el MOSI, el clock y el reset, que también está incluido porque el reset, el programador lo baja y lo sube para que pueda cumplir la función de programar y después poner el micro en funcionamiento. Entonces, este método de programación requiere de alguien que maneje esas líneas, ¿no es cierto? Esa línea de control, alguien las tiene que manejar, es un protocolo serie sincrónico que después lo vamos a estudiar cuando veamos los protocolos SPI. Entonces, bueno, justamente el programador se compra aparte, podría ser una versión. ¿Qué tiene el programador? Se conecta como si fuese un pendrive por USB, tiene un Atmega, o sea, ese chipcito integrado que está ahí es un Atmega, y tiene el cablecito con los 10 pines, o con los 10 o 6, dependiendo de la versión, para que yo pueda programar el micro. Entonces, ¿cómo es el método?
el programador me hace de intermediario a través del USB, que en realidad es una comunicación serie, con un programa que se llama abrdude.exe, que es el que normalmente se usa, porque lo inventó Atmel hace muchos años y se sigue usando. Y nosotros podemos cargar el programa desde el Arduino IDE o podemos cargar el programa desde el Atmel Studio o bien de otro programa, como puede ser el mismo ABRDUDE, versión, digamos, versión gráfica, en donde uno elige el archivo, el .exe que quiere programar, toca allí unos flags y algunas... Profesor, disculpe, ¿hay un compañero que quiere que lo acepte? Perfecto, yo no lo escuché, así que gracias por avisar. Ahí está. Bueno, entonces como les decía, hay varias maneras de poder interactuar con el programador. Este programador se suele llamar USB ISP, o sea, USB y ISP de Serial Programming, de Interface Serial Programming. Bueno, y este integradito, programador, lo que hace es mover el reset, el clock, el MOS y el MISO, como lo muestra ahí el dibujito, y programar el ATmega, con lo que nosotros desde la interfaz le mandamos. Y lo manda como si fuese un COM. De hecho, es un COM virtual, porque va por arriba del USB, digamos. Esa es una opción. Y la otra opción es, si yo no tengo o no me quiero comprar el programador, pero tengo otro Arduino, también puedo justamente programar por primera vez el micro que compro, que está vacío, lo puedo programar si tengo un Arduino. Así que ese es otro método. O sea, un Arduino puede servir de programador de otro ATmega-BR. Profesor, ¿puede ser que Sí. el Arduino Nano necesite el programador aparte? No, si lo compras como Arduino Nano, ya viene programado. No lo necesitas. Sí, estoy seguro que dispone del conector ISP si vos lo querés después reprogramar. Pero ya viene programado. Claro, No, claro. el Si Nano lo quiero no cargar, necesitas. no lo necesito. No, porque el Arduino Nano lo vas Bien. a programar a través del USB directamente. Es lo mismo que el 1. Había uno que vendían que no tenía nada, que era una Puede ser. plaquetita chiquitita, Exactamente. solo tenía unos pines. Esos son las versiones de Arduino Micro y el otro, la Micro versión... sería entonces. Sí, el Claro. Arduino Micro y el otro Arduino. Sí, en ese caso, justamente, hay varias opciones también. Una de ellas es el programador o el ISP o directamente otro Arduino que te permita hacer la misma tarea que hace el programador que uno compra. Y si no, una interfaz serie del tipo conversor USB serie también sirve porque todo este protocolo serie, digamos, lo importante es que desde el lado de la PC vos corras el ABRDUDE y a través de algún COM virtual o Claro. COM, vos puedas mandarle vía serie a otro micro que mueva los terminales que implemente el protocolo ISP, que mueva el MOS y el MISO, el clock, y te programa cualquier otro chip. De hecho... Profe, hay un compañero que quiere entrar. Bueno, Perdón, ¿hay otro compañero por entrar? dale. Sí, no suena, así que creo que ahí está. Ya estamos casi todos. Bueno, puede faltar alguno. Me avisan. Bueno, así que en principio es el tema de que no estamos obligados a trabajar con Arduino. Uno puede ir y comprar el chip y después, bueno, se compra el programador o se consigue un programador. Hay muchas versiones. Bueno, el Arduino en sí, ¿cómo se programa? Porque si uno ya compró el Arduino, dice, bueno, fíjense, el Arduino tiene, como decíamos, el microcontrolador, tiene el cristal de 16 MHz, se alimenta, tiene un regulador de 5 volt y de 3,3 volt, y tiene un conversor USB serie,
que es el otro chip, que permite que uno venga desde el USB de la PC y, bueno, interactúe con el microcontrolador a través de la interfaz WART, o sea, de la interfaz del periférico asincrónico serie, que ese también después lo vamos a ver, que básicamente es como si fuese un COM, digamos, desde el punto de vista de el entorno. Y fíjense, tiene el botón de reset, bueno, y tiene el conector ICSP, que es el conector para programar vía serie, como les decía, si eventualmente yo lo quisiera reprogramar. Pero normalmente ya viene programado con un sistema de carga que se llama bootloader. Entonces, cuando yo utilizo Arduino o utilizo Atmel Studio, por ejemplo, lo único que necesito es indicarle en qué COM conecto el Arduino, que me va a aparecer enseguida con el driver de Windows en algún COM, y bueno, con el ABRDUDE que le estaba comentando, ya no necesito nada para programar. Lo hace automáticamente. Después, seguramente con Víctor le vamos a mostrar cómo es el formato, pero es muy simple. ¿Eso debido a qué? ¿O gracias a qué? Bueno, como les decía, que el microcontrolador tiene una memoria de programa, o sea, la flash, que está dividida en una sección que se llama de bootloader, o de bootloader vendría a ser el programa de buteo y carga, justamente para cargar el programa que el usuario quiere ejecutar, y toda una zona de memoria de programa de flash, que es para que yo cargue las aplicaciones que desarrollo. Entonces, ¿qué característica tiene de especial la sección de bootloader? Que se puede proteger contra escritura. Entonces, cuando yo compro el Arduino, ahí adentro del bootloader hay un programa que me viene grabado ya con un bootloader cargado, y ese programa se va a comunicar con el puerto serie a través del COM, pues a través del USB, con el entorno que esté corriendo en la PC, puede ser el Arduino IDE, puede ser el Atmel Studio, y va a permitir la programación del código en la zona de aplicación, donde dice el sector de aplicación, ahí escribe el .exe. Ese es el mecanismo, digamos. Es por eso que no necesito nada si tengo un Arduino. Ya viene programado con un bootloader que me permite cargar los programas, así que, y aparte me permite borrarlos y cargarlos tantas veces como quiera para correr distintas aplicaciones. Si quieren ver un poquito más en detalle el tema ese, hay muchas páginas que explican el funcionamiento del bootloader. Es un protocolo, digamos, ¿no? Tiene que ir recibiendo el archivo y ir haciendo en este caso no hay señales MIS o MOSI, sino que directamente va recibiendo el archivo y lo va procesando y le va diciendo a la flash que tiene que escribir esos datos. El archivo .exe que veíamos el otro día, que generaba el Atmel Studio y también el Arduino, en realidad es un archivo de texto. Si uno lo abre, tiene esta forma, que es un archivo de texto en donde se muestran en distintas líneas números hexadecimales, que corresponde básicamente al código de máquina. Pero yo lo puedo ver porque es un formato de texto. Entonces, esto es lo que se manda por el cable, digamos, de alguna manera, de USB. Es este archivo, se va mandando carácter por carácter, línea por línea, y el bootloader lo va leyendo y le va diciendo, en tal dirección de memoria tenés que poner tal dato, ¿cierto? O sea, básicamente tiene un formato, ¿no? Que siempre empieza con 2 puntos, que, bueno, cada línea tiene un indicador de cuántos bytes tiene cada línea, tiene la dirección de memoria, 16 bits que indican la dirección de memoria, donde va guardado el código de máquina, el tipo de línea, un indicador, y después, sí, todos esos números binarios vendrían a ser las instrucciones en binario y los datos a las constantes. Y por último, creo que tiene un checksum, o sea, un byte para chequear que se haya recibido la comunicación correctamente.
un checksum por cada línea de código. O sea, si después quieren entrar en más detalles, este es el libro de Masidi, está un poquito más explicado, pero eso como para que vean que no es magia negra, digamos. El programa, básicamente, el código binario va en hexadecimal, y después el bootloader, mediante un protocolo, lo va leyendo y lo va mandando a escribir a la memoria de programa. Y por último, tenemos una forma más de programar, que era la tercera, que les decía, la tercera forma de programar un micro, a través de esta interfaz, que además de poder programar, en realidad, esta es una interfaz un poco más poderosa, de Badwire se llama, es un protocolo serie bidireccional, o sea, va un bit a la vez por el mismo cable por donde va el reset, fíjense, que sirve para depurar el microcontrolador. Para eso ya hay que comprar una herramienta especial, por ejemplo, el Atmelize, que ya vende el fabricante, que sale del orden de los $60, fíjense que ya es una herramienta cara, digamos. ¿Y esto qué ventajas tiene? Esto me permite correr y depurar el programa mientras lo estoy desarrollando, así como lo hacemos en el simulador, paso a paso, o sea, poniendo un breakpoint en una línea, midiendo tiempos, ejecutando una línea tras otra, pero en lugar de en el simulador, en el propio circuito en donde yo estoy trabajando, donde está trabajando el micro. Entonces esto es mucho más poderoso, porque yo tengo que mover entradas y salidas y demás, bueno, voy línea por línea y lo voy haciendo en el propio circuito donde está el micro. Es una herramienta más poderosa. Ahí también se explica un poquito cómo es. Y esta en particular es una versión, es la hoja de datos del Atmega 328, pero por ejemplo el Arduino Mega o el Atmega 2560, además tiene JTAG, que es más o menos parecida. O sea, de hecho, si se fijan, ese Atmelize tiene dos conectores. Uno para hacer JTAG y el otro para hacer ISP y Debugwire. O sea, tiene todos los protocolos para poder programar toda la gama de micros de Atmel que vienen. Así que bueno, eso como para que tengan una idea. Si yo compro el chip, bueno, alguna de estas herramientas o de alguna manera me las arreglo para ponerle en mi programa. Bueno, ahora sí, supongamos que ya tengo el chip ahí en la protoboard y ahora quiero empezarle a conectar cosas. Entonces digo, bueno, LEDs, matrices de LEDs, podría conectarle 7 segmentos, display de caracteres, display gráfico, incluso con touch, bueno, pulsadores, teclados, conectarle una memoria para poder escribir o leer de una memoria, una tarjeta SD, o qué sé yo, un arreglo de displays de 7 segmentos, etc. Todo esto son periféricos, de los cuales algunos son digitales y otros son analógicos. Por ejemplo, los LEDs, los 7 segmentos son analógicos, el pulsador, pero el teclado también es analógico, pero la memoria o los displays son digitales, quiere decir que tiene un cierto protocolo, una cierta interfaz digital que yo tengo que poder manejar. Entonces, ahí vamos. Los puertos que estuvimos viendo el otro día, el puerto B, el puerto C, el puerto D, que hay que configurarlo como salida o como entrada. En el caso de la salida, estuvimos viendo incluso el diagrama lógico, que había varios flip-flop, donde están los flip-flop ubicados y demás. Pero en la salida, en el driver, lo que se llama el driver, o el amplificador a la salida del terminal, en realidad es CMOS. Por eso toda la lógica de fabricación de los microcontroladores actuales es del tipo CMOS, que quiere decir semiconductor, óxido metal simétrico y complementario, porque son dos transistores MOSFET, en realidad, uno de canal P, otro de canal N, que están puestos juntos en el drenador, ¿se acuerdan? Después tenemos los source y los gate, que son donde disparan. Entonces, el inversor básico, ese que vimos ahí en técnicas digitales,
es el que se muestra ahí. Básicamente el funcionamiento de un dispositivo CMOS, de un par CMOS, es muy sencillo, ¿no es cierto? Como los dos transistores tienen distinta tecnología, digamos, de activación, uno se activa con una tensión positiva, otro se activa con una tensión negativa, por eso se le pone como el negado. Bueno, cuando uno se prende, el otro se apaga. Y actúan como si fuesen llaves. O sea, en este caso los transistores FET lo vemos como llaves. O están abiertos, o sea, alta impedancia entre el drain y el source, o muy baja impedancia y es como si fuese una llave cerrada. Entonces, cuando el nivel a la salida, cuando un puerto en la salida tiene un nivel bajo, es porque el transistor N está conectando a tierra. Y eso hace que cierre un circuito de tal manera que por el transistor circule corriente hacia adentro, porque el transistor manda la corriente hacia la tierra, ¿no? Para que se cierre el circuito por la batería o por la alimentación. Y en el caso que el nivel de la salida sea un alto, la llave de arriba, la llave P, es la que está cerrada, por lo tanto, la corriente circula desde la fuente, que sería el positivo, hacia afuera. Ese es el diagrama lógico y el circuito interno de un negador. Después imagínense que adentro uno puede tener distinto tipo de compuertas lógicas que en realidad están construidas a base de estas unidades de transistores acoplados, ¿no? CMOS. Entonces, bueno, para poder entender que yo voy a conectar mi micro con otro dispositivo digital, quiero tratar de entender cuáles son las consideraciones eléctricas, los parámetros que tengo que tener en cuenta para conectar las cosas entre sí. Entonces, como estamos hablando de circuitos lógicos, y uno habla de ceros y uno, tensión alta, tensión baja, en realidad también están involucradas las corrientes. Y como les decía, si se fijan, a la izquierda tenemos una compuerta CMOS que tiene nivel alto y abajo tiene nivel 0. Y está conectada, la salida de un inversor está conectado a la entrada de otro inversor. Entonces, ¿cómo se comporta la corriente? Bueno, la corriente sale cuando la lógica de la salida, del inversor de salida, está en alto, la corriente sale de la fuente B+, se llama IOH, o sea, corriente de output high, de salida en alto, y va hacia la compuerta que cambia de nombre, le llama corriente de entrada de nivel alto, y después va hacia la tierra, ¿no es cierto? Y se cierra el circuito por la fuente. Y en el caso que el nivel sea bajo, o sea que la salida de la compuerta CMOS esté en bajo, es al revés. La corriente entra, como les decía, se llama IOL o corriente de output low, que en la compuerta de la entrada cambia de nombre, es la misma corriente, pero le ponen corriente de entrada en bajo y que viene desde la fuente B+ de la compuerta. Acá, entonces, obviamente lo que nos indica es que la corriente tiene un sentido diferente según esté en alto o según esté en bajo. Y después lo vamos a volver a ver esto para que quede claro con un LED. Lo importante es tener en cuenta qué magnitudes de corriente estamos hablando para ver, bueno, si los circuitos son compatibles entre sí. En principio, una de las cosas que aprendimos, por eso también es importante el tema de ver electrónica analógica, ¿no es cierto?, con estas cosas, era que los dispositivos CMOS, las entradas en realidad son de muy alta impedancia. Entonces, las corrientes de entrada, cuando yo conecto un inversor con otro, las corrientes son muy chiquitas, del orden de los microamperes, porque la entrada, la impedancia que presenta la entrada a la compuerta es muy alta, son muchos megohms, digamos, en este circuito. Entonces, esas corrientes que ven ahí son en realidad del orden de los microamperes. Cuando conectamos una compuerta CMOS con otra compuerta CMOS. Entonces, aparecen términos, que eso simplemente está descrito en la hoja de datos, como la capacidad y el tipo, el fan-out, digamos, la cantidad de compuertas que yo le puedo poner a una salida a un pin físico de compuerta CMOS, que dependerá, entre otras cosas, de las corrientes
Y además también va a depender de la velocidad con la que yo quiera conmutar del estado alto a bajo, que eso lo vamos a ver ahora. Entonces, bueno, algunas de las características que vamos a encontrar en la hoja de datos del micro es justamente cuál es la corriente IOL max, cuál es la corriente IOH max, y si el puerto actúa como entrada, en ese caso lo que va a importar es cuál es la corriente IL max o IH max. Se dan cuenta que dependiendo de si el puerto se configura como entrada o como salida, va a importar un parámetro u otro. Y después, justamente, ¿a qué velocidad yo puedo conmutar un 0 y un 1? ¿Con qué frecuencia? Bueno, eso depende del circuito, de lo que serían las características de alterna, que tienen que ver con las capacidades, que ahí no se muestra en el dibujo, pero los dispositivos CMOS, las entradas tienen capacidad. Entonces, bueno, depende también del cable y demás, la limitación en cuanto a la velocidad de conmutación. Eso lo vamos a dejar para más adelante. Veamos esto que yo les decía de las compuertas. ¿Qué nos va a pasar en la vida real? Bueno, en la vida real compramos un micro que se alimenta, por ejemplo, con 5 volt, y después compramos otro que se alimenta con 3,3, y después compramos, no sé, un sensor o compramos un chip digital que hace una determinada función y también tiene una distinta alimentación. Entonces hay que ver cómo coordinamos estos niveles lógicos entre las entradas y las salidas, dependiendo si mi puerto está configurado como entrada o si mi puerto está configurado como salida. Esa imagen que se ve ahí es lo que normalmente veíamos en técnicas digitales o la relación entre las familias lógicas, que básicamente significa que cuando una salida pone un nivel, la entrada lo tiene que entender. Tiene que entender que hay un 1, hablar el mismo idioma, y tiene que entender que hay un 0. Entonces, normalmente, la salida, la VOH, tiene que ser un nivel relativamente alto, por ejemplo, entre 4,5 y 5, mientras que la entrada tiene un nivel que va a entender un 1 entre, por ejemplo, 3 volt y 5 volt. Entonces, en el medio hay un margen que se llama margen de ruido, que quiere decir que, bueno, si entre la compuerta de salida o el puerto de salida y la entrada del otro dispositivo hay un cable largo, aunque en ese cable la señal caiga por efecto de la atenuación resistiva o por efecto del ruido, tenga variación, bueno, incluso hasta 3 volt la entrada lo va a entender. ¿Está bien? Aunque caiga hasta 3 volt lo entiende. Entre 3 y 5 la VIH-min entiende. Y en el 0 pasa lo mismo. Cuando uno habla de un nivel bajo, en realidad el nivel bajo a la salida puede ser 0 volt o un poquito más, 0, 0,4 volt. Y a la entrada, en realidad, se entiende un 0 cualquier cosa que esté entre 0 y 2, aproximadamente. Es una estimación genérica. ¿Por qué? Y porque también necesita un margen de ruido. Si se le suma señal al 0, bueno, no va a dar 0 volt, va a dar algo, un poquito, algunos milivol o algún volt, y eso igualmente se entiende como un 0. Por eso siempre es importante ver el tema del cableado y cómo se conecta una cosa con la otra, ¿no? Que no vaya a ser cosa que se malinterpreten los niveles. Bueno, y otra cosa que nos pasa es justamente lo que decía recién, las características de alterna, es que los pulsos, cuando uno empieza a hacer nivel alto, nivel bajo y a conmutar, en realidad los pulsos, primero que no son instantáneos los cambios, sino que hay un tiempo de bajada, un tiempo de subida. Eso normalmente se mide entre el 10% y el 90% de un nivel lógico 0 a 1, como se muestra en la gráfica. O sea, es un parámetro que el fabricante lo da. Lo otro es el retardo de propagación, que normalmente aparece en las compuertas, ya sea de salida o internas, que justamente implica que si en la entrada hay un cambio, la salida va a tardar en tomar un valor alto o un valor bajo, un cierto retardo de propagación interno. Esto, ahí por ejemplo para una compuerta NAND, se muestra como lo que se produce en el retardo interno, que es muy chiquito, pero bueno,
Por ahí podemos llegar a tener un problema. Y cuando usamos puertos, por ejemplo, que tienen flip-flops, es los flip-flops que vimos el otro día, hay también dos tiempos que se llaman de setup y de hold, que tiene que ver con que el tiempo de setup es que los datos estén disponibles antes que esté el clock, para que puedan ser leídos de manera estable, y además tienen que ser mantenidos un tiempito después de que el clock baja. O sea, tenemos el setup es un tiempo antes de que el reloj suba, y el hold es un tiempo después, también mantener el dato sin cambio, ¿no? Esa es la idea. Bueno, es genérico, esto es informativo. Lo que digo es que después en la hoja de datos van a encontrar estos tiempos como para tratar de entender de qué se trata. Vamos a hacer una cosa práctica. Tenemos el micro y ahora queremos conectarle un display de 7 segmentos, como el que se muestra ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la hoja de datos del micro, del micro y del display. El display 7 segmentos tiene una hoja de datos. Tiene un modelo, un fabricante, lo buscamos en internet, un PDF, y ahí nos dice, por ejemplo, cómo funciona, nos dice justamente las características DC, o sea, de continua, y las características AC, que son las de conmutación, las alternas. Los displays 7 segmentos normalmente son de 5 volt, se alimentan con 5 volt, y fíjense que dentro de esa tabla, entre otras cosas, aparece el BIH y el BIL, o sea, la tensión de entrada para un nivel alto y la tensión de entrada para un nivel bajo. Entonces, según está marcado, lo que se interpreta es que el display va a entender, cuando yo le mande algo, va a entender un 1, cualquier tensión entre 2,2 y BDD, que es 5 volt. Y va a entender un 0 entre menos 0,3 y 0,6. ¿Está bien? En ese rango es un 0. El resto, fíjense que no está especificado. O sea que no tenemos certeza de qué valor lógico puede representar una tensión que no esté en ese rango. O sea, entre 0,6 y 2,2 es indeterminado. Por lo menos el fabricante se lava las manos y no me garantiza el correcto funcionamiento. Bueno, y abajo, de nuevo, como ven, está lo que les decía hoy, el tiempo de subida y bajada, el tiempo mínimo que yo le puedo conmutar un clock, el setup, el hold, el delay. Como ven, son del orden de los nanosegundos, y en ese caso es muy rápido, no hay problema. Como el micro lo vamos a manejar, vamos a ver que lo vamos a manejar de manera lenta, entonces no va a haber problemas con esos tiempos. Pero ténganlo en cuenta, siempre por ahí revisar que todo esté bien. Bueno, entonces, vamos a armar el circuito. ¿Cómo sería el circuito? Bueno, el display tiene, en la práctica 2 lo vamos a usar el display, todavía no, pero para que vayamos viendo el tema de los puertos. El display tiene un puerto de datos, 8 bits de datos de 0 a D7, tiene 3 señales de control, RS, read, write y el enable. Así que yo necesito utilizar en mi micro, por ejemplo, el Atmega. Ahí puse Atmega 16 porque es el libro de Spinoza, pero puede ser Atmega 328, es lo mismo, en donde se usan los 8 bits del puerto C, configurados como salida, y los 3 bits 0, 1 y 2 del puerto D, también configurado como salida. Porque cuando yo conecto un display LCD, el micro es el que le manda la información de lo que tiene que imprimir al display. O sea que el micro sus puertos son salidas y el display tiene todos sus terminales de entrada. Y por ahora con eso no vamos a manejar de esa manera. Si bien hay alguna forma de que alguno de los bits se puede cambiar de dirección y demás, en principio el funcionamiento básico es así. El micro siempre escribe la información que quiere que el display presente en la pantalla. Y después tenemos un pequeño potenciómetro ahí que tiene RB, dice resistencia variable, entre BSC y tierra,
que va conectado a una línea B, que es el contraste. Eso es para darle contraste a la pantalla, para que se vea el carácter más prendido o menos prendido. Eso en la próxima clase lo vamos a ver un poquito más. Lo importante que les marco ahí abajo es un pedazo de la hoja de datos del micro. El micro me dice el VOL y el VOH. O sea, me dice que el nivel, la tensión, cuando ponga un 0 en los puertos, dice que es como máximo 0,7 para 20 mA. Y cuando ponga un nivel alto, la tensión para 20 mA y 5 volt. La tensión como mínimo es 4,2 para una corriente de menos 20 mA. Y ven que cambia el signo. Eso es porque cambia la dirección. La corriente positiva entra y la corriente negativa sale, según la convención del dibujito del CMOS que vimos hoy. Pero vean esto. Si comparan el VIL, VIH del display con el VOL y VOH del micro, hay aparentemente un problema con el VOL, porque el VOL dice que puede ser como máximo 0,7 y el VIL del display puede ser como máximo 0,6. Si volvemos acá, el VIL dice 0,6. O sea que ahí podría tener una mala interpretación por parte del display si el microcontrolador, en lugar de mandarme un 0, me manda 0,7 volt. Pero ¿qué pasa? Estos 0,7 volt son, según el fabricante, con el display no va a ocurrir, porque el display no me va a consumir una corriente de 20 mA. El display me va a tomar algunos microamperes de corriente. Entonces, guarda, el sistema va a funcionar perfectamente, pero lo que estamos mirando es un punto de operación, tensión corriente, que no es el de trabajo del display. Por eso ahora vamos a ver unas curvas que son más representativas del VOL y del VOH. O sea, la información está esto sería el caso de conectar el micro con un display o con un periférico digital, como puede ser el LCD, el display. Veamos otros casos, cuando los periféricos son analógicos. Por ejemplo, LED, pulsador o incluso un motor, una ruedita de robótica, ¿no? Que está tan de moda comprar el motor con la reducción y la rueda para hacer los robots, que se venden mucho los módulos estos. Bueno, un motor, tengo que dar una cierta tensión y va a consumir una corriente que depende del rozamiento, depende de la carga, del torque que tenga que hacer el motor. Entonces, ¿cómo interpreto los niveles lógicos si en realidad tengo un motor? Bueno, lo mismo con el LED, lo mismo con el pulsador, es un elemento pasivo, el 7 segmentos. Veamos entonces esas cosas, cómo influyen. Bien, volvamos otra vez al modelo ideal del inversor CMOS cuando yo configuro un puerto como salida. La realidad es que las llaves, los transistores, no son perfectos. O sea que cuando un transistor está abierto, es una llave abierta, tiene muchos megohms, o sea que no permite que la corriente circule, y cuando la llave está cerrada, no es un cortocircuito, sino que tiene una resistencia R. Por ejemplo, en el caso de el nivel bajo, se muestra ahí la resistencia R, que cuando entre una corriente hacia la Tierra va a causar una caída de tensión con ese potencial, ¿no? Más menos, que se muestra ahí. Y cuando tengo un nivel alto, va a pasar en la resistencia de arriba, la corriente. Fíjense que si cerramos la malla ahí, la VOL, o sea, la tensión en el borne de salida, en el terminal del drain, es igual a la BSS. ¿Por qué se dice BSS? Porque es la de source, la pata del source del transistor de abajo. Pero sería 0, BSS es ground, sería el 0. O sea que nos da la corriente de output L por R, por esa R que está ahí. O sea, en lugar de salir un 0, va a salir IOL por R. Si la corriente es muy chiquita, la tensión va a ser muy chiquita, entonces voy a estar con una tensión próxima a 0. Lo mismo pasa con el nivel alto.
En el nivel alto tengo VDD, que serían los 5 volt que tengo arriba, menos la caída que tengo en la resistencia, menos IOH por R, siendo IOH la corriente de salida, esa flechita está dibujada. Entonces, si la corriente es chiquita, prácticamente ese término está despreciable y VOH es aproximadamente VDD, o sea, VOH es aproximadamente 5 volt. Pero a medida que la corriente empieza a aumentar, la tensión en el terminal empieza a ser menor justamente por la caída en la resistencia. Y en el caso del nivel bajo, lo mismo. En lugar de ser 0, empieza a ser una tensión distinta de 0. Entonces, veamos, por ejemplo, si yo le pongo un LED. Perdón, disculpa, Sí. una consulta. Cuando empieza a aumentar la corriente de la pata del medio, ¿no? ¿Sería? Exactamente. Ahí. Ahora en esta la vas a ver mejor porque le pongo un LED, fíjate. Claro. Gracias. Le pongo un LED con una resistencia, entonces cierro el circuito de VDD, cierro el transistor P, o sea, pongo un nivel alto, cierro la corriente, vamos a ponerle nombre, vamos a poner R, vamos a poner corriente de salida de nivel alto, tensión de salida de nivel alto, la tensión del LED. Los LEDs normalmente tienen una tensión de gama, digamos, a partir de la cual, umbral, a partir de la cual se prenden, que dependiendo del color, los rojos, verdes, azules, los LED suelen andar del orden del 1,5 volt hasta los 2 volt, más o menos. O sea, esa es la caída, la tensión de funcionamiento del LED. Bueno, hay una resistencia que uno pone para limitar justamente la corriente, para que la corriente no sea cualquiera, sino que sea una corriente que no me queme el LED y tampoco me queme el puerto o la compuerta del microcontrolador. Hagamos ahí la cuenta. Entonces me queda que la corriente, si cerramos esta malla, es la caída de tensión en la resistencia, la RLED, que sería igual a la VOH menos la VLED, dividido la resistencia que yo le pongo al LED. Esta sería una ecuación que yo uso normalmente para el diseño, para poder especificar cuánto ponerle a la resistencia del LED. Porque el VOH lo voy a tomar como un valor, digamos, conocido, lo sacaré de la hoja de datos o aproximadamente diré que 5 volt. La V de LED la conozco porque los LED, dependiendo del color, se puede incluso hasta medir qué tensión tiene de funcionamiento, de forward, y entonces despejo. Le pongo a la corriente un límite, a IOH le fijo un valor deseado de trabajo, dependiendo del brillo también que yo quiera, porque cuanto más corriente tengo, más brillo tiene el LED, ¿no? La intensidad del LED es proporcional a la corriente. Bueno, y ahí despejo RLED y calculo un valor de R tal que me dé la corriente que yo estoy buscando. Pero no nos olvidemos entonces que la resistencia interna del transistor P, R, va a causar, a medida que la corriente aumenta, va a causar, si se miran, esta gráfica es de la hoja de datos, está copiada. En el eje de X tenemos las tensiones, la VOH, medida en volt, o sea, a cualquier nivel, un 1 vendría a ser una tensión entre 3 y 5 volt, o en realidad la VOH está medida a 3 a 5 volt, y en el eje Y tenemos la corriente 0, o sea, si la IOH vale 0, 10, 20, 30, 40 mA y así subiendo. Y lo tenemos medido en 3 curvas para 3 temperaturas diferentes. Piensen que el microcontrolador o el sistema digital podría estar funcionando adentro de un freezer a menos 40 grados, podría estar funcionando arriba de la mesa a 25, o podría estar funcionando adentro del motor del auto. 85 grados es normal adentro de un motor, ¿cierto? Bueno, entonces la tensión de salida, el nivel lógico, va a valer, como dijimos, VDD menos lo que cae en la resistencia interna del transistor P. Y entonces el fabricante me dice, mira, no te pases de los 20 mA, o sea, trabajá en esta zona, esa es la zona segura de operación, porque si te pasás de los 20 mA, primero que la tensión VOH empieza a caer, se hace cada vez más chica, con lo cual
en lugar de tener un 1, un nivel alto, empezás a tener por ahí un nivel menor. Pero también, por otro lado, la resistencia R, al tener una corriente que circula por la llave cerrada, produce calor, o sea, I cuadrado por R. Entonces, el chip se empieza a calentar y a mayor corriente corro mayor riesgo de que el dispositivo se rompa por calor, más que por nivel lógico. No voy a tener un problema acá con el nivel lógico. El LED le va a dar más o menos lo mismo si estoy trabajando con un 4,6, con 5 o con 3,4. El problema es que si le saco más de 20 mA, el dispositivo, la parte, digamos, interna del CMOS empieza a calentar y, de hecho, el chip, el micro, empieza a tener problemas no puede disipar el calor. Bueno, y con el nivel bajo pasa lo mismo. Con el nivel bajo, yo conecto el LED así. Fíjense que ya les estoy mostrando dos formas de conectar un LED. Son exactamente equivalentes. En la primera lo prendo con un nivel alto. Obviamente, si pongo un nivel bajo acá, o sea, si pongo un 0, el LED se apaga porque no le da la V gamma, digamos, la tensión umbral para que el LED se prenda. O sea, que el LED se prende con un 1 acá. Y esta otra forma de conexión es la forma de conexión al revés. Yo lo prendo con un 0, porque cierro el circuito, y lo apago con un 1. Si lo prendo, circula una corriente hacia la Tierra, que viene desde la fuente, que va a pasar a través de la resistencia del LED, y otra vez de nuevo esa corriente la puedo calcular, bueno, como ven ahí, VDD menos VOL menos la tensión que cae en el LED por el funcionamiento, dividido en la resistencia del LED. Entonces, bueno, es lo mismo. Ahí puedo despejar la resistencia del LED para poner una corriente, justamente, ahora que lo sé, voy a poner el valor de la R del LED tal que la corriente sea menor que 20 mA, porque ya sé que con 20 mA ya empieza a tener problemas. Bueno, y entonces el 0, fíjense que la gráfica del nivel bajo, en lugar de darme 0 volt, ahí está marcado el VOL desde 0 hasta 2 volt. A medida que aumento la corriente que es la IOL, empieza a aumentar por la caída de tensión. Entonces, de nuevo, el fabricante me dice, mira, tenés que trabajar con corrientes que estén entre 0 y 20 mA, es lo normal, es la zona lineal donde la R se comporta lineal, después son curvas como no lineales, en donde más o menos el fabricante se cubre y te asegura que va a andar bien. Más allá de los 20 mA, en realidad se puede un poco más. Fíjense que las curvas siguen, quiere decir que yo puedo poner más corriente. El LED se va a prender con más brillo. Pero, en lugar de tener un 0 lógico, ya voy a tener menos tensión. Voy a tener 0,5, 1 volt, 1,5. Y voy a tener un I cuadrado por R, una disipación por calor adentro de la resistencia del transistor, que en algún momento lo termina quemando. Entonces, esa información, por eso, de nuevo, vuelvo a la hoja de datos del fabricante. El fabricante me dice los valores mínimos y máximos del VOL, VOH para una corriente de 20 mA y una alimentación de 5 volts. Entonces, esa es la recomendación, eso es lo que hay que mirar. Y eso es un parámetro para poder justamente calcular la resistencia del LED o saber que más de 20 mA no le puedo sacar, ya sea a la salida en nivel alto o en nivel bajo. Después hay una tablita que habla de los valores absolutos. En los valores absolutos digamos, de rango de trabajo, aparece que la corriente por terminal puede ser hasta 40 mA. Y que la corriente total, o sea, que sale por el pin BCC, puede ser 200 mA. Pero ¿qué sucede? Todos los integrados, todos los chips digitales, siempre el fabricante dice
el absoluto, es decir, que se cubre de tal manera que pone un límite a su producto y dice, bueno, que vos le saques 40 miliamperes, el micro no se te va a romper si por algún error o por lo que sea vos le sacás 40 miliamperes un pin. Pero no es la forma, la magnitud de trabajo normal. Lo normal es que estés por debajo de los 20 miliamperes, porque se te va a romper si lo usás con más, ¿está bien? Lo mismo con la temperatura. Uno puede que en algún instante puede funcionar con mucha más temperatura, pero el fabricante en algún momento dice, bueno, no te pases este rango porque se rompe. Estos son los rangos o las condiciones máximas de operación a partir de las cuales el integrado se rompe. Entonces dice, no uses estos parámetros para diseño. El diseño es el parámetro normal, el típico, lo que se asegura que sea un margen seguro de trabajo. Pero bueno, eso para que vean que toda esta información está en la hoja de datos y que aprendamos a leer la información que el fabricante me da. Y esto en todos los fabricantes, no solo en ABR, ANEL. Si agarran cualquier micro de cualquier compuerta, un chip integrado, lo que sea, van a tener estos mismos tablas y valores y tiempos y demás. Profe, Así que ¿puedo bueno, agregar algo a esto que dice? por supuesto. También es a considerar, ¿no?, que hay dispositivos CPUs que cuentan con muchísimas patas, o microcontroladores, que cuentan con muchas patas de input-output y que tal vez, aunque en cada una no se exceda la potencia máxima de salida, puede exceder el total la potencia máxima de entrada y alimentación del circuito, ¿no? Exactamente. Sí, no lo puse acá, pero es muy correcto lo que decís, que no sé por qué, porque yo en algún año, bueno, o en la práctica después lo vamos a ver, hay un parámetro, justamente acá, si uno mira en la hoja de datos, que dice la corriente total de salida con todos los puertos de entrada-salida funcionando simultáneamente. Es decir, que yo puedo poner un LED a 20 mA, pero no puedo poner 8 o 10 LED a 20 mA, porque la suma de 20 mA en cada uno de los LED me va a hacer que tenga a través del integrado la suma de todas esas corrientes, que es mucho más de la que puede soportar. Acá dice que 200 mA es el máximo, pero en realidad, justamente, en un pedacito de la tabla, que justamente que no sé por qué se me pasó por alto, aparece que la corriente máxima es 100 mA, más o menos 100. O sea, más o menos significa o nivel bajo o nivel alto, pero no más de 100 en todos los puertos. ¿Está bien? Entonces es correcto lo que su compañero dice. Yo puedo poner un LED a 20 mA, perfecto, pero no puedo poner más de 5 LEDs a 20 mA porque ya sumo 100 mA. Y el problema es que se me empieza a calentar el integrado, o sea, me va a quemar el dedo si yo pongo el dedo arriba del integrado, ¿cierto? Y obviamente se va a terminar rompiendo a la larga. Así que sí, eso es correcto. Bueno, y por último, para terminar esto de cómo armar, empezar a tener en cuenta estas consideraciones, el ejemplo de los relés que hablamos el otro día, que puedo conectar unos relés para prender luces de 220, ¿no es cierto? Estos relés tienen una bobina de continua que yo le doy tensión y pega, digamos, el interruptor interno y cierra el circuito, que está ahí galvánicamente, digamos, aislado. El problema es que la bobina tiene una cierta resistencia y para la tensión de trabajo necesita una corriente grande para que se produzca el campo magnético que pegue el imán, que pegue el contacto. Entonces, no puedo conectar el LED, el relé, la bobina del relé directamente a los puertos del micro. Por eso justamente aparece el integrado que ven ahí, que es el UL 2003. Es un caso, un ejemplo. En realidad es un amplificador de corriente, es un par Darlington. O sea, por cada una de las líneas amplifica la corriente. O sea que la idea es que el que le da la corriente al relé sea el Darlington, el integrado, el par Darlington, y no el micro. El micro le va a dar una tensión a la base del Darlington mucho más chica.
Por eso se amplifica la corriente. La corriente de entrada es chica, la corriente de salida es más grande. Y, bueno, por ejemplo, el relé, yo busqué en los modulitos estos que venden en Arduino, el relé de 5 volt, tiene en la hoja de datos una especificación de corriente de bobina mayor a 70 mA. O sea que fíjense que 70 mA yo no le podría sacar a los puertos. Por esto que dijimos hoy, que más de 20 ya corro el riesgo de romperlo. Así que bueno, esa es la conclusión de por qué se pone el ULN 2003. Y lo mismo van a encontrar, esperen que habilito, alguien que quiere entrar, lo mismo van a encontrar que sucede con los motores paso a paso, los motores de continua, que la corriente arranca de algunos miliamperes hasta el ampere, o sea, dependiendo del torque que tenga el motor y demás. Entonces, obviamente, también voy a necesitar de algún integrado que sea específico para interactuar entre el micro, que sería la señal digital de control, y realmente lo que sería el driver o el actuador de potencia, que nosotros le llamamos cuando trabajamos con otras tensiones y con otros niveles de corriente. Bueno, esto de las características eléctricas básicamente lo saco de la hoja de datos. Si bien el libro de Espinosa en el capítulo 3, en el capítulo 8 también habla. Bueno, hoy hablé un poco también de la programación, que eso también está en el libro, en el MASIDI, también si lo quieren chequear. El apéndice C del MASIDI está el inversor CMOS y cómo es que funciona, si quieren ver un poquito más del CMOS y de la lógica interna. Pero básicamente lo que le conté era simplemente para que tengamos en cuenta a la hora de armar, que después uno lo aplica cuando hace el trabajo final, o incluso, si bien acá en la materia no armamos cosas, lo usamos el simulador y en el simulador todo funciona. Esa es una advertencia, porque uno se confía que en el simulador anda todo, pero en la realidad después, si tenemos un cable más largo de lo normal, se nos mete ruido, o si tenemos este problema de la corriente, se nos quema el micro. Entonces, bueno, ¿Puedo hacer una pregunta? en el libro está un poquito... Sí, dale. Con respecto a las conexiones del display de 16x2, yo tengo uno que viene con un módulo que creo que es L2C. Claro. O sea, lo que hace simplifica. Sí, ese lo que tiene es, en lugar de usar conexiones paralelo para la carga del dato, usa una interfaz serie de 2 alambres que se llama I2C, que es una interfaz serie de alta velocidad que tiene dato y clock, justamente para, en lugar de usar muchos cables, como veíamos recién, que eran todo el puerto B y el puerto C, eran de 8, 9, 10, 11 terminales del micro, con el display que vos tenés, con 2 terminales del micro ya lo resolvés. Claro, te permite, claro, es una versión optimizada del LCD. Ese lo vamos a ver el LCD lo vamos a ver en la práctica 2, lo vamos a ver en la forma paralelo. Pero para tu caso, si ya querés empezar a usarlo y demás, el I2C lo vamos a ver más adelante. Mirate los videitos de estos que le pasé en la primera clase de... Sí, ahí está explicado, creo en el 10. Justo en el capítulo 10 está explicado como... Claro, ahí está, en el capítulo, sí. También tiene de relé, esto que le expliqué de los relés también está explicado. Ese argentino, el flaco que hace tiene el canal de YouTube, Arduino desde cero, creo que se llama. Sí, que es muy didáctico. Sí, bueno, ahí tienen también, si quieren, un poquito más de hardware. Bueno, y lo otro que me pareció interesante es mostrarle un PLC construido, se llama PLC Open Source, que es básicamente una especie de PLC porque maneja entradas y salidas digitales de hasta 24 volt y maneja entradas analógicas de 420 mA y bueno, y tiene más o menos lo básico que tiene un PLC, pero tiene adentro un 328. O sea que es básicamente un Arduino con las cosas optoacopladas y los relés, y como es open source, ahí les dejo para que lo chusmeen, están los circuitos, o sea, están los esquemáticos, están los PCB, está todos
los elementos que se necesitan y demás, como para chusmear, digamos, que obviamente tiene limitaciones, pero bueno, es para jugar un poquito. Así que bueno, con esto termino la parte esta de presentación. Perdón que se me... ¿Puedo comentar algo, profe? Sí, dale nomás. Justo hoy estaba viendo, hay unos relés de estado sólido que están muy buenos para este tipo de flaquitas Sí. que tienen mucha El relé de estado... Sí, potencia dale. y bastante velocidad de conmutación si hay que hacer algo así con pulsos y algo por el estilo. Exactamente. El relé de estado sólido, claro, la ventaja que tiene es que al no ser mecánico, tiene menos desgaste, permite la conmutación más rápida. Y por otro lado, el relé de estado sólido viene para manejar cargas de alterna y hacer el control de potencia. O sea, viene desde lo básico hasta un relé de estado sólido más complejo que permite manejar la potencia de alterna en base a la entrada de continua. Que eso después lo vamos a ver con PWM también. Pero sí, los relés están buenísimos, esos de estado sólido están buenísimos. Y ahí también en el canal de YouTube lo tienen creo que en uno de los capítulos bien explicado. Es muy bueno. Son un poco más caros que los relés convencionales, ¿no es cierto? Pero bueno, tienen esa característica. Bueno, entonces vamos a hacer el recreo ahora. Me parece que fui demasiado rápido. Si tienen después alguna otra consulta. Hacemos el recreo ahora y... Diga. Profe, yo tengo una pregunta. Nosotros vamos a ver la comunicación con Profibus, porque No. lo que yo quiero hacer es... O sea, Sí. diga. Bueno, lo que yo quiero hacer Sí. es, o sea, desde el Arduino comunicarme con un variador y leer los estados. Llegar a las direcciones del variador y leer los estados. Eso con lo que vamos a ver lo voy a poder hacer. Supongo que sí, digamos, porque vos vas a poder hacer todo el programa sin... la lógica del programa sin inconveniente, y lo que vas a tener que hacer después es, si vas a usar, para usar alguno de los protocolos de red o los protocolos de comunicación de buses, lo que tenés que tener es alguna especie de biblioteca de funciones que están Sí, disponibles. yo vi que Arduino tiene una biblioteca para comunicación de Claro, Profibus. lo tienen. Lo mismo en Modbus. Modbus también tiene. Y sí, la comunicación esencialmente que vamos a ver nosotros es la serie, la comunicación serie, que puede ser RS-232, 485, sobre la que arriba va montado la trama de paquete que uno, bueno, el protocolo básicamente que uno utiliza después para la comunicación con los periféricos que tienen esos protocolos de campo. Así que sí, en principio sí, no es, digamos, un tema puntualmente la implementación de Modbus, Profibus y demás, pero sí la comunicación seria, o sea que con un poco de estudio, con lo que vamos a aprender acá, más alguna tutorial y alguna biblioteca que te permita implementar el protocolo, va a salir andando, lo vas a sacar andando sin problema, sí, no vas a tener problema. Perfecto, porque yo hice